El análisis de vibraciones es una técnica de diagnóstico que permite relacionar el nivel de vibración con la condición en la que se encuentra un equipo, especialmente un equipo rotativo. Hay toda una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando queremos aplicar esta técnica en un entorno real. Vamos a ver en este vídeo cuáles son cada uno de estos aspectos. Como cualquier otra técnica de diagnóstico con equipos de medición offline, tenemos que tener en cuenta, en principio, 5 aspectos de relativa importancia. Primero, tenemos que tener un buen conocimiento de la técnica, en este caso, un buen conocimiento del análisis de vibraciones como técnica de medición. En segundo lugar, tenemos que tener un buen conocimiento de la máquina que estamos investigando. En tercer lugar, tenemos que tener un buen conocimiento de nuestro equipo, de nuestro analizador. En cuarto lugar, tenemos que tener valores de referencia, tenemos que saber qué vamos a considerar normal y cuáles son los rangos que vamos a considerar aceptables. Y por último, tenemos que conocer la tendencia del valor, cuáles son las últimas que hemos hecho, las últimas análisis de vibraciones que hemos hecho y cómo ha ido evolucionando el valor que estamos midiendo. Para ver cada uno de estos puntos con mucho más detalle, pincha aquí. ¿Cuáles son los principales fallos que se pueden observar por análisis de vibración? En primer lugar, el desequilibrio como principal defecto de cualquier máquina rotativa. En segundo lugar, la desalineación entre la máquina impulsora y la máquina impulsada. En tercer lugar, el mal estado de cojinetes o rodamientos. En cuarto lugar, aceite lubricante en mal estado. Quinto lugar, rotor fisurado o rotor curvado. En sexto lugar, mala sujeción de la bancada. Séptimo lugar, holguras excesivas en determinadas partes. Y por último, problemas electromagnéticos como los que se presentan, por ejemplo, en generadores. En primer lugar, tenemos que definir el término vibración. Entendemos por vibración un movimiento armónico de muy pequeña amplitud. Este movimiento armónico lo vamos a captar normalmente en una carcasa o en un eje. Una vibración es un cambio que se produce en un objeto con respecto a un punto de referencia. Podemos representar bien la posición en la que se encuentra en cada momento el objeto con respecto al tiempo, podemos representar la velocidad a la que se mueve ese objeto, o bien podemos representar la aceleración, es decir, la velocidad de la velocidad. Por tanto, podemos representar en principio 3 variables: la posición, es decir, el desplazamiento; en segundo lugar, la velocidad a la que se mueve; en tercer lugar, la aceleración. El desplazamiento, la velocidad o la aceleración pueden representarse en primer lugar en el dominio del tiempo. Esto trae como resultado una onda bastante fea, una onda irregular, una onda en la que ya podemos ver algunos parámetros que nos permiten relacionar esa onda con el estado de la máquina. En esa onda, en ese dibujo irregular, nosotros tenemos varias variables que podemos analizar. Podemos analizar, en primer lugar, sobre la posición de equilibrio, sobre el punto cero de este movimiento que trata de representar, este movimiento oscilatorio que trata de representar la vibración. Pues podemos ver cómo se desplaza con respecto a un punto cero en el máximo desplazamiento. A esto siempre le vamos a llamar el desplazamiento cero pico. Podemos ver entre el punto más alejado en un sentido y el punto más alejado en el otro sentido. A esa distancia la llamaremos desplazamiento o velocidad o aceleración pico-pico. También podemos ver o podemos hacer otra representación que sea la del valor medio que tiene. Sería algo parecido a tomar cada punto en cada momento y hacer una media de dónde se encuentra con respecto a un punto, al punto de referencia, y obtener un valor que vamos a llamar el valor medio eficaz. Pues tenemos que podemos representar en el dominio del tiempo. Tendremos 3 valores que nos interesan: el valor eficaz o valor RMS, el valor cero pico o el valor pico-pico. La representación de la vibración en el dominio del tiempo con esta onda irregular fea nos sirve para conocer si en la máquina hay algún problema.
no nos permite diagnosticar qué tipo de problema, pero nos permite saber si en la máquina tenemos algún problema. Relacionando estos valores, cero pico, pico pico o valores RMS, habitualmente el más útil es el valor RMS, el valor eficaz. Podremos compararlo con tablas que tengamos estandarizadas, por ejemplo tablas ISO, en el que podemos identificar si la máquina tiene unos niveles de vibración aceptables o unos niveles de vibración inaceptables. Pero para diagnosticar una máquina, mucho más útil que representar la vibración en el dominio del tiempo es representar la vibración en el dominio de la frecuencia. Para ello debemos descomponer esta onda fea que obtenemos en el dominio de la frecuencia en unas ondas mucho más bonitas, en ondas armónicas simples, y representar nuestra vibración en el dominio del tiempo como la suma de diferentes ondas con diferentes frecuencias. Utilizando un artificio matemático diseñado por Fourier, la descompuesta de Fourier, podemos descomponer cualquier onda en la suma de diferentes ondas con diferentes frecuencias, que cada una de ellas tendrá una amplitud diferente. Si representamos, como estamos viendo en la figura, representamos cada una de las frecuencias con la amplitud que tiene cada una de ellas, esa representación sí nos va a servir para diagnosticar exactamente qué problemas podemos encontrar en nuestra máquina rotativa. Así, el desequilibrio tiene un espectro característico, la desalineación tiene también un espectro característico, y cada uno de los problemas que hemos mencionado al principio de este vídeo también tiene su espectro característico. Comparando la firma vibracional que obtenemos de nuestra máquina con estos espectros de referencia característicos, podemos diagnosticar qué es lo que le pasa a nuestro equipo. Para medir la vibración vamos a necesitar, en primer lugar, un sensor. En segundo lugar, vamos a necesitar un cable que una este sensor con nuestro CPU, con el elemento que utilicemos como colector de la vibración. Y en tercer lugar, vamos a necesitar un colector de vibraciones. Este colector de vibraciones, que será un ordenador, una computadora portátil modificada, tiene a su vez dos elementos. Uno, la propia computadora, y después una tarjeta condicionadora de señal que permite conectar el sensor al CPU. Es el interface que nos hace de conector entre nuestro sensor y nuestra computadora. Si hay tres parámetros que podemos medir, el desplazamiento, la velocidad o la aceleración, también tenemos tres sensores especializados que nos permiten medir una de estas tres variables, el desplazamiento, la velocidad o la aceleración. Así, para medir el desplazamiento, el sensor más oportuno, el sensor más adecuado, es el proxímetro. Es un sensor que generalmente, sin contacto, nos permite medir la distancia de un eje a un punto. El proxímetro, un sensor tipo inductivo, lo que nos va a permitir es saber dónde está, en qué punto está en cada momento el eje que estemos intentando medir. Junto con los proxímetros tenemos un segundo tipo de sensor que se llaman velocímetros. Los velocímetros se basan en suspender una masa en un resorte, de manera que, aunque se mueva el conjunto que sujeta el resorte, la masa no se va a mover. Es algo parecido al efecto de un flan. En un flan, en la parte de arriba, aunque moviéramos el plato, la parte de arriba no se va a mover, simplemente porque el flan actúa como un muelle, como un amortiguador. Si colocamos una masa, esa masa es un imán, es un magneto, y lo suspendemos de un muelle de la carcasa del sensor, aunque la carcasa se mueva, el imán no se va a mover, porque el movimiento va a quedar absorbido por el muelle. Si colocamos una bobina en la carcasa y en el centro, en la masa sísmica, colocamos un imán, al moverse generará una pequeña corriente, y esa corriente, correctamente amplificada e interpretada, nos permitirá saber a qué velocidad está cambiando de posición la carcasa. La carcasa lo que hace es copiar el movimiento de la máquina, mientras que la masa sísmica es una masa que actúa como un elemento inmóvil. Los velocímetros nos permiten identificar prácticamente la totalidad de los problemas y son el elemento que nosotros vamos a utilizar como elemento genérico para diagnosticar una máquina. Así que los velocímetros son realmente los sensores más versátiles, los sensores que
que nos permiten medir la variable que nosotros vamos a perseguir en diagnóstico, que es la velocidad de la vibración, medida en milímetros por segundo. Ocurre que, como tiene elementos móviles, son de gran tamaño, se desarrollaron posteriormente un tipo de sensor denominados acelerómetros, que se basan en el efecto piezoeléctrico. Este efecto piezoeléctrico se basa en que si presionamos un elemento de cuarzo, al presionarlo se genera una pequeña corriente durante el tiempo que estamos ejerciendo la fuerza. Esa corriente es proporcional a la fuerza. Como fuerza es igual a masa por aceleración, si conocemos la masa, podemos conocer la aceleración que produce la aceleración de esta vibración. Este tipo de elementos que no tienen elementos móviles, este tipo de sensores que no tienen elementos móviles en su interior y que tienen gran precisión, nos sirven para medir la aceleración. La ventaja de los acelerómetros, en primer lugar, es que son más baratos, en segundo lugar, es que son más pequeños, pero además con electrónica podemos conseguir integrar el valor de la aceleración y convertirla en velocidad, e integrar el valor de la velocidad y convertirlo en desplazamiento. Con lo cual, midiendo la aceleración, podemos conseguir tener simultáneamente la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Esta es la razón por la que los acelerómetros son hoy en día el tipo de sensor más utilizado para la medida de vibraciones en carcasas. Una vez vistos los diferentes tipos de sensores que tenemos en el mercado, tenemos que plantearnos cómo vamos a sujetar nuestro sensor a la máquina, porque dependiendo de la forma de sujeción vamos a tener resultados diferentes y vamos a tener unos errores diferentes. El primer sistema de sujeción es simplemente sujetarlo con la mano. Es decir, la máquina, tenemos nuestra máquina rotativa, colocamos el sensor con la mano y captamos la vibración con la mano. Esta es la forma menos precisa porque, en primer lugar, no siempre tenemos por qué colocar el sensor exactamente en el mismo punto. Pequeñas variaciones en el punto suponen variaciones significativas en los niveles de vibración que vamos a encontrar. Además de eso, nuestra propia mano está vibrando, con lo cual estamos falseando la señal que estamos obteniendo. Lo mejor sería no tocar el sensor y poder fijar el sensor a la máquina. Ahí aparece el segundo tipo de fijación, que es una fijación con un imán magnético, en el que colocamos el sensor, se sujeta por magnetismo y tiene ventajas e inconvenientes. En primer lugar, como gran ventaja, eliminamos los defectos que pueden venir de sujetarlo con la mano. Tenemos mucha más posibilidad de ponerlo siempre en el mismo sitio. Tiene una fijación, dependiendo de la potencia del imán, tiene una fijación bastante interesante, pero como inconveniente es que esa fijación no es tan firme como debiera. No tiene pequeños movimientos y hace que la vibración de alta frecuencia no se capte bien con un sensor que está sujeto por un imán. Ahí entra el tercer tipo de fijación, que es roscarlo. Es decir, es hacer un taladro en la máquina en la que nosotros estamos investigando y roscar para que la sujeción sea firme. De esa manera podemos captar mucho mejor todo tipo de frecuencias, tanto las de baja frecuencia como las de alta frecuencia. El problema es que en muchas ocasiones no es posible taladrar una máquina porque, por determinadas razones constructivas, por pérdida de garantía, etc. En este caso se puede poner una pieza postiza que puede ser adherida con pegamentos de alta adherencia, y en esa pieza postiza es donde hay un taladro. En ese taladro roscado es donde nosotros podemos colocar nuestro sensor. Por tanto, tenemos tres métodos de fijación: con la mano, con un imán, siempre que tengamos la posibilidad de que la carcasa sea un material ferromagnético, o bien roscar o poner una pieza postiza en la que roscar nuestro sensor. Existen en el mercado diferentes equipos de colectores de vibraciones. Los principales son el equipo de la firma Prüftechnik, el equipo de la firma DLI o el equipo de la firma CSI, que hace años era quizá el líder de Emerson. Nosotros utilizamos un equipo de la firma Adash. Creemos que es uno de los más completos del mercado y nos permite
pues utilizar tanto sensores monoaxiales como sensores triaxiales. El equipo es fácil de manejar, bastante poco ergonómico, como casi todos los medidores de vibraciones. Yo creo que aquí los fabricantes se lo han trabajado poco, el tema de pensar que un técnico tiene que pasar muchas horas al día cuando está haciendo recolección de vibraciones cargado con el equipo. Entonces, pues hay algún aspecto que mejorar aquí. Este es el equipo que usamos nosotros para el análisis de vibraciones, el Adash Pre 5140. Es porque tiene más opciones que otros, nos gustan las opciones que tiene. Podemos utilizarlo como analizador, como registrador, registrando en modo tiempo, en el dominio del tiempo, como estetoscopio, para hacer pruebas de impacto, que son pruebas en el que se mide la frecuencia de resonancia. Podemos configurar rutas, podemos hacer equilibrados, podemos analizar si es necesario hacer lubricación o no es necesario hacer lubricación, podemos analizar arranques, etc. El modo más habitual para su uso es el modo analizador. No es que las otras opciones no se utilicen, sino que nosotros utilizamos mucho más el modo analizador, y en el modo analizador tenemos todos estos proyectos configurados de plantas a las que vamos habitualmente a hacer cualquier tipo de trabajo. Entramos en cualquiera de ellos y dentro de esta planta nosotros tenemos diferentes máquinas que analizamos, y dentro de cada máquina tenemos configurados los puntos que queremos medir y las formas de medir cada uno de estos puntos. Entonces aquí hay diferentes puntos que los tenemos configurados de diferentes formas, pero aquí, por ejemplo, podemos medir en este punto. Hemos configurado esto para la medida RMS. Solo en esta primera pantalla mediría RMS en el canal 1. Lo tenemos configurado para que registre entre 10 y 1000 hercios y para que el tiempo de muestreo sea de 1 segundo. En esta pantalla, si bien en esta pantalla mediría la amplitud de la vibración, simultáneamente mediría el espectro de la vibración en ese canal. En este analizador podemos conectarle hasta 4 sensores monoaxiales o un sensor triaxial y 3 monoaxiales. Este es el sensor que habitualmente utilizamos, es un sensor triaxial que nos permite medir las 3 direcciones del espacio, el eje X, el eje Y y el eje Z. Lo tenemos con un imán para sujetarlo al equipo mediante un elemento magnético. Esto nos permite medir las 3 direcciones del espacio de forma simultánea. Este es un acelerómetro monoaxial. Este es el cable de conexión al equipo. Si conectamos el sensor monoaxial al equipo, ahora simplemente tenemos que decidir cuál va a ser el modo de fijación. El modo de fijación puede ser o bien con esta pieza, que es un imán. Simplemente nos permite sujetar a una carcasa hecha con un material ferromagnético, acero o al carbono, por ejemplo. Pues al equipo enroscamos y nos permitiría sujetar solo el sensor. Pero también podemos no utilizar este material, sino utilizar algo mucho más eficaz, que es esta pieza. Puede ir adherida completamente al equipo que queremos medir, adherida con algún tipo de adhesivo poderoso, y el sensor iría roscado. Si nosotros roscamos nuestro sensor al equipo, lo que tenemos es una sujeción mucho mejor. Este estaría adherido, tenemos una sujeción mucho mejor y nos permite analizar, por ejemplo, con cierta precisión altas frecuencias. Tenemos un elemento más, que es un tacómetro, que nos permite saber a qué revoluciones está funcionando el equipo. Vemos que simplemente dirigiendo el tacómetro hacia el equipo rotativo, hacia el eje al que hemos colocado previamente una pegatina, pues podemos saber exactamente a qué revoluciones se mueve, y sobre todo podremos hacer mediciones de fase.
Una de las cosas que necesitamos cuando estamos realizando medidas con equipos de diagnóstico, como un analizador de vibraciones, es tener un conocimiento exhaustivo de nuestro equipo de medida. ¿Para qué? Por ejemplo, pues necesitamos configurarlo, necesitamos ver cómo tenemos que hacer la medida. En este caso vamos a configurar, por ejemplo, un nuevo proyecto. En este nuevo proyecto le llamamos proyecto ejemplo. Pues vamos a llamarle ejemplo ¿qué vamos a hacer con nuestro ejemplo 2? Vamos a pedirle que nos configure una máquina, que va a ser, por ejemplo, la máquina 1, y dentro de la máquina 1 va a tener 3 puntos de medida: el punto 1, pues el punto número 1, y el punto 2. Dentro de cada uno de estos puntos ahora tendríamos que configurar exactamente qué es lo que vamos a medir, qué tipos de medidas vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer una medición simplemente del valor RMS. Pues si lo que queremos es el valor ISO RMS, pues en el canal 1 guardamos, y aquí nos daría el valor ISO para el canal 1. Podríamos configurar que simultáneamente nos mostrara, por ejemplo, el valor de la vibración global, del espectro de vibración. Para eso simplemente le tendríamos que decir que también en el canal 1 nos mostrara el espectro. Nos va a partir la pantalla en dos, uno en el que va a mostrar el valor de vibración global y otro en el que nos va a mostrar el espectro. Si ahora, una vez ya configurado, queremos comenzar a medir, simplemente vemos cómo nos ofrece tanto en milímetros por segundo el valor de la vibración, de la velocidad de la vibración, como el análisis del espectro. En el momento que nosotros queramos, podemos decir que esta es la medida que queremos congelar y la podríamos llevar a un ordenador en el que podríamos analizar exactamente cómo son los picos. Hemos visto en este vídeo los principales aspectos que tienen que ver con el análisis de vibraciones y con la adquisición de datos de vibración de los diversos equipos rotativos en plantas industriales. Os animamos a que veáis el resto de la serie del análisis de vibraciones, las curvas de vibración, los espectros de vibración característicos, y a que veáis también el resto de los vídeos que tienen que ver con el resto de las técnicas de diagnóstico tan útiles en mantenimiento 3.0. Nos encantaría, por último, que siguierais la actividad de IRIN a través de las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, y que os plantearéis la posibilidad y las ventajas que tiene hacerse socios del Instituto Renovetec de Ingeniería del Mantenimiento.